¿Qué opciones tenemos los contribuyentes con los saldos a favor que se nos generan en la declaración del impuesto sobre la renta? Pues de acuerdo con el artículo 815 del Estatuto Tributario tenemos las siguientes dos opciones. Primero, realizar una imputación de este saldo a favor en la declaración del mismo impuesto del periodo siguiente, es decir, lo que conocemos como arrastre de saldos. O podemos solicitar una devolución o compensación de este saldo a favor. Valga la pena resaltar una diferencia muy importante entre imputación y compensación. Mientras que la imputación solo la podemos hacer en el siguiente periodo gravable y sobre el mismo impuesto, la compensación la podemos solicitar sobre sanciones, sobre impuestos, sobre intereses, sobre retenciones que deba el contribuyente. Una diferencia muy importante para tener en cuenta. Pero, ¿cuál de estas dos opciones me conviene más? ¿Realizar la solicitud de la devolución o compensación o realizar la imputación del saldo a favor en la declaración del periodo siguiente? Pues eso dependerá de las condiciones y circunstancias de cada contribuyente y de cada declaración. Pero algunos aspectos importantes que nos pueden ayudar a determinar cuál me favorece, pues son los siguientes. Primero, en cuanto a la solicitud de la devolución o compensación, hay que recordar que se tienen 2 años contados a partir de la fecha del vencimiento para declarar para realizar esta solicitud. Esto nos lo indica el artículo 816 y 854 del Estatuto Tributario. Mucho cuidado con las declaraciones extemporáneas, porque ahí se reduce el tiempo que se tiene para realizar esta solicitud, ya que el plazo de los 2 años que se tienen es contados a partir de la fecha del vencimiento para declarar. Mucho cuidado con las declaraciones que están en beneficio de auditoría, pues de acuerdo con el artículo 689-3, en su parágrafo tercero se da un plazo para realizar la solicitud de la devolución o compensación del saldo a favor del mismo término que se tiene para alcanzar la firmeza, es decir, se tienen 6 o 12 meses de acuerdo al beneficio que haya obtenido la declaración tributaria. Algo muy importante a tener en cuenta en el tema de la solicitud de devolución o compensación es el tema de la firmeza. De acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario, esta firmeza se interrumpe, es decir, los términos de los 3 años empiezan a contar de nuevo a partir de la solicitud de la devolución o compensación, es decir, se nos corre más tiempo el término de firmeza. Hay una aclaración también que vale la pena hacer, parece muy obvia, pero igual así es importante, y es que si realizas una solicitud o pretendes hacer una solicitud de devolución o compensación, no puedes imputar ese saldo a favor en la declaración del periodo siguiente. Y por último, hay que resaltar lo que indica el artículo 670 del Estatuto Tributario en relación con la devolución o compensación, y es que el hecho de que la DIAN efectúe la devolución o compensación de ese saldo a favor no quiere decir que haya aceptado este saldo a favor. Es decir, que en procedimientos de fiscalización posteriores a la devolución del saldo a favor puede modificar o rechazar ese saldo a favor, lo que implicaría para el contribuyente un reintegro de los dineros devueltos o compensados más unas sanciones más unos intereses, para que lo tengan en cuenta. Yo sé que en relación a la solicitud de devolución o compensación se deben de tener muchos aspectos en cuenta en relación a las declaraciones tributarias, pero en este video vamos a dejar solo esos aspectos que nos permitirán definir si quiero realizar la solicitud o no, o si mejor realizo la imputación. Esto me da pie para que pasemos a analizar qué pasa con la imputación o arrastre del saldo a favor en las declaraciones siguientes. Y lo primero que hay que definir es que el artículo 714 indica que la imputación o arrastre de ese saldo a favor en las declaraciones de los años gravables siguientes no afecta la firmeza de la declaración donde se generó ese saldo a favor. Es decir, no tenemos la misma modificación de firmeza que tenemos cuando se realiza la solicitud de devolución o compensación. Cuidado con las declaraciones que tienen beneficio de auditoría. Recordemos que habíamos dicho que el contribuyente tiene 6 o 12 meses para realizar esa solicitud de devolución o compensación. Si no realiza esa solicitud dentro de ese término, la única opción que le queda al contribuyente sería imputar o arrastrar ese saldo a favor en la declaración del periodo gravable siguiente.
Cuidado con esto. Si al contribuyente se le olvida imputar o arrastrar el saldo a favor en el periodo gravable siguiente, esta omisión puede ser subsanada aplicando la corrección por el artículo 589 del Estatuto Tributario, corrección que nos habla de aumentar los saldos a favor o disminuir el impuesto a pagar. Por ejemplo, si mi declaración en el año 1 generó un saldo a favor y cuando realicé la declaración del año 2 se me olvidó imputar o arrastrar ese saldo a favor y presenté la declaración así y me doy cuenta al mes o a los 2 o a los 6 meses, puedo corregir la declaración por el artículo 589 sin que eso me implique una sanción. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que este artículo 589 solo otorga un plazo de 1 año para realizar modificaciones. Pero, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 962 del 2005, artículo que permite rectificar inconsistencias en las declaraciones tributarias que no afecten la base o los impuestos allí contenidos, establece que estas correcciones se pueden realizar en cualquier momento, en cualquier tiempo. Y esto fue confirmado por una sentencia de unificación del Consejo de Estado con expediente número 23854 del año 2022, donde el Consejo de Estado aclara que este procedimiento del artículo 43 de esta ley no está cobijado por los términos de firmeza ni por los términos de corrección del artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario. Es decir, por ejemplo, que si en el año 1 tu declaración generó un saldo a favor y en el año 2 se te olvidó imputar o arrastrar ese saldo a favor del año 1, presentaste tu declaración así, nunca te acordaste y cuando llegó el año gravable 3 te diste cuenta de esa omisión del arrastre del saldo a favor y a pesar de que ya haya pasado más de 1 año, puedes realizar la corrección aplicando ese artículo de la Ley 962 del 2005 y así rescatar o devolver ese saldo a favor que posiblemente lo consideramos perdido. Caso muy diferente es si en el año 1 generas un saldo a favor y en el año 2 no estás obligado a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, no la presentas, es decir, no puedes imputar ese saldo a favor del año 1. Pero cuando llegas al año gravable 3, vuelves a estar obligado a presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Pero, como en el año 2 no hay declaración, no hay imputación de ese saldo a favor, no puedes imputar el saldo a favor del año 1 en la declaración del año gravable 3. Ahí, la única opción que tendrías con ese saldo a favor sería solicitar la evolución del saldo a favor o la compensación ante la DIAN.